Lo han adivinado, los rumores son ciertos, atrapado estoy, porque es correcto, hoy nos toca ver fisiología hematopoyética. Hoy vamos a conocer conceptos de la sangre, qué es lo que hay ahí, para qué sirve cada cosa. Específicamente nos enfocaremos un poquito más en los glóbulos rojos, pero vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre la sangre. Nada más les aviso, este video está siendo grabado con la finalidad de los que presentan pretest en Fisiopato. Si estás llevando fisio, me van a faltar ciertos conceptos para los cuales tengo pensado grabar otros videos, como por ejemplo factores de la coagulación y la cascada de la coagulación, o las mediciones que tienen por ahí más específicas de concentración de hemoglobina corpuscular y todos estos nombres extraños. Para eso habrá otro video. Hoy vamos a ver las generalidades, lo que debemos de conocer de la sangre, y espero que al finalizar el video quede un poquito más claro para qué sirve cada cosa y por qué hablamos de todo esto. Pero bueno, vamos a darle de una vez. Lo primero, ¿qué traigo por aquí? ¿Qué es esta onda que tengo aquí? Veámosla bien, analicémosla. ¿Ya lo vieron? Ok, tengo un tubo con sangre. Y si nosotros checamos ese tubo con sangre, veremos que hay diferentes partes. Esta, que corresponde al 55% de la sangre, esa de ahí es el plasma. Y ahí tenemos el agua, los electrolitos, las vitaminas, proteínas como factores de la coagulación y otros componentes que no pueden servir. Ahí está la albúmina y las cosas que hemos visto antes en clase. Platicamos del plasma en renal, cuando veíamos renal y todo eso, ahí platicamos del plasma. Pero bueno, ese 55% es plasma. Luego tenemos aquí un 45% de color rojo, así que llama la atención. Ahí tenemos nuestros glóbulos rojos, nuestros eritrocitos. Y ellos van a tener importancia, como les decía, en la clase de hoy, porque tienen un papel importante con el oxígeno que mencionaremos después. Pero por el momento vamos a ponerles oxígeno. Y también tenemos un 1% restante, que es esa línea de color verde que tengo por ahí, que es donde se encuentran las plaquetas y los glóbulos blancos. Ese 1% restante, como les decía, corresponde a eso. Y nada más quiero que imaginen entonces, las plaquetas y los glóbulos blancos son el 1% de toda la sangre. Es decir, si lo comparas con los glóbulos rojos o el plasma, es muy poquito. Entre ellas dos son solo el 1%, nada más para que puedan imaginar de qué es lo que estamos hablando. A estos tres que acabo de decirles, glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos, se les llama elementos formes de la sangre. ¿Por qué? Porque tienen forma, tienen una forma característica. Antes se les llamaba células sanguíneas, pero los glóbulos rojos y las plaquetas técnicamente no son células porque no tienen núcleo, no tienen mitocondrias, no tienen organelos, entonces no son células. ¿Qué nombre les queda más adecuado? Elementos formes de la sangre. Pero bueno, nada más para que entiendan por qué se les cambió ese nombre, pero en sí estos de aquí son nuestros protagonistas de hoy, sobre todo los glóbulos rojos. A forma de introducción, los glóbulos blancos sirven para la respuesta inmunitaria, que para eso habrá otro video, porque corresponde más a la parte de inmune, que es el tema de la siguiente semana, y las plaquetas juegan un papel importante en la hemostasia. La hemostasia, es decir, para evitar que haya una hemorragia. Juegan un papel para que no existan tantas hemorragias. Y los glóbulos rojos, finalmente, son los importantes de hoy, sirven para transportar oxígeno. Y esa función la retomaremos en un segundo. Pero antes de eso, ¿cómo diablos tenemos estas células? ¿De dónde surgen? Ok, está chido, todo esto lo tenemos en la sangre, tenemos plasma, pero ¿de dónde nacen? ¿Dónde se crean estas células? Porque tienen que crearse de algún sitio, tienen que salir de algún lugar. Qué bueno que preguntas, amigo mío, porque vamos por aquí y te presento el lugar donde se crean estas amigas, estas células o estos elementos formes de la sangre. Se crean justo aquí, en el hueso, se crean en la médula ósea. Los huesos en los que se forman las células sanguíneas van cambiando con la edad. Cuando uno está chavito, suelen quedarse en los huesos largos, como el fémur, como el húmero, pero luego empiezan a modificarse los sitios y empiezan a ser en las costillas, en los ilíacos. No sé si eso es relevante para su pretest, pero a grandes rasgos, el sitio donde se forman estas células es la médula ósea. ¿Ok? En la médula ósea tenemos ahí a los padres de estas células,
que permiten que se empiecen a crear los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Pero más que los padres, diríamos que ahí hay muchas madres, ahí hay mucha madre. ¿Por qué? Porque si yo hago un zoom a esto, me voy a encontrar con células grandes y gorditas que se llaman células madre. Y esas células madre pueden dar lugar a cualquiera de estas células sanguíneas. Si ellas quieren, pueden formar glóbulos rojos, si ellas quieren, pueden formar plaquetas, y si ellas quieren, pueden formar glóbulos blancos. Pero, como pueden ver, todo lo que hay aquí, todo lo que hay en esta médula ósea, es inmaduro. Todavía son bebés, todavía no están en esa etapa lista, en esa etapa completa. Esto es como encontrarse en el nido, es como encontrarse en casa, están seguros con mamá, les están ayudando. Como pueden ver, este glóbulo rojo todavía no está maduro. Estos glóbulos blancos tampoco. Estas plaquetas todavía están en forma de megacariocito. Aquí todavía están inmaduros. Esto es en la etapa temprana. Y una vez que maduran, una vez que ya forman lo que tienen que formar, cambian lo que tienen que cambiar, finalmente llegan a la vida real. ¿Qué es la vida real? El vaso sanguíneo. Cuando llegan a la sangre, cuando llegan ahora sí a esto de aquí, es porque ya maduraron, ya cambiaron, ahora ya son maduros, ya están en su forma final. Eso ocurre cuando llegan a la sangre. Pero mientras están aquí, están todavía en su lugar seguro. La célula madre hematopoyética, que es esta que tenemos por aquí, puede darme lugar a cualquiera de estas, a la que quieran. Pero vamos a darle un poquito más de detalle. Este proceso en el que se forma a partir de la célula hematopoyética, cualquiera de estas se llama hematopoiesis. Y es un proceso que aquí se los digo, es más complejo, tiene más pasos, más modificaciones, pero yo no quiero que hablemos de hematopoiesis. Esta clase es para que entendamos cómo funciona esto, no para que veamos el paso por paso por paso, porque la verdad es que siendo sinceros, todos lo hemos leído alguna vez y qué flojera, mejor entendemos para qué sirve. Entonces veamos, esta célula madre hematopoyética, como les decía, puede irse hacia dos caminos, formar células linfoides o puede formar células mieloides. Entonces, si se va para aquí, para lo linfoide, va a crear a nuestros amigos, cuates y hermanos linfocitos. Y si se va para la parte mieloide, puede irse hacia dos rutas. O puede formar los glóbulos rojos, o puede irse para formar plaquetas y granulocitos o glóbulos blancos como los neutrófilos, como los eosinófilos, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí no es que vean si este se va para aquí arriba, para aquí abajo y cómo se forma. Lo que quiero que entiendan es, una célula madre hematopoyética puede dar al final glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, linfocitos, lo que ustedes quieran. Esa célula madre puede irse a cualquiera de esas. ¿De qué depende? ¿De qué depende que se vaya de una forma a otra forma? De lo que el cuerpo le pida, de lo que el cuerpo esté solicitando. Si el cuerpo en ese momento está siendo atacado brutalmente por una bacteria y ayuda, lo que el cuerpo va a pedir con hormonas, con citocinas, con todos esos marcadores, va a pedir glóbulos blancos, le va a mandar mensajeros a esta célula y le va a decir, oye, por favor, necesito glóbulos blancos, produce neutrófilos, produce linfocitos, produce todo. En cambio, cuando el cuerpo, por ejemplo, le falta oxígeno o le falta oxígeno, entonces va a pedir glóbulos rojos. Le pide a esta, oye, por favor, necesito glóbulos rojos, por favor, por favor. Y entonces se convierte en glóbulo rojo. Todo depende de lo que el cuerpo esté solicitando. Eso es importante entender. La célula madre hematopoyética puede convertirse en cualquiera. ¿En qué se va a convertir? En lo que el cuerpo le solicite. ¿Cómo se lo solicita? Con hormonas, con mensajeros, con citocinas, con todo esto. Entonces, no sé si recuerdan, pero ya hemos platicado un poco de esto, de aquí, ya hemos platicado de una de estas hormonas que participa para formar glóbulos rojos. Como les decía, hoy vamos a hablar de los glóbulos rojos, principalmente cómo se forman, y vamos a platicar de esta función que tienen, que es transportar oxígeno. De forma muy sencilla de entender, nosotros respiramos. A ver, respira amigo, así. Así, respira fuertemente. Ok, ya respiraste, ya metiste aire, excelente. Cuando tú respiras, estás metiendo oxígeno. La sangre que estaba desoxigenada, ahora empieza a estar oxigenada, ya la oxigenaste.
Pero, ok, padrísimo, ahora en tu tórax tienes mucho oxígeno, felicidades. Yo no quiero tener oxígeno solamente en el tórax, quiero tener oxígeno en mi cerebro, en mis riñones, en mi intestino, en mi páncreas, en mi hígado, en todos lados, en mis músculos, en mis nervios, en todos lados quiero oxígeno. Los encargados de llevar este oxígeno a todo el cuerpo, son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen esa chamba. Y algo que les dije al principio de la clase, y se los menciono nuevamente, es que los glóbulos rojos no tienen organelos, no tienen núcleo, no tienen mitocondrias, no tienen retículo endoplásmico, solamente tienen una proteína para transportar oxígeno. Es como que ellos se deciden y dicen, ¿sabes qué? A partir de ahora yo necesito transportar oxígeno, transportar oxígeno, transportar oxígeno. Entonces, eso es importante a tener en cuenta porque ahorita platicaremos de eso. Como les decía, aquí, estos de aquí son inmaduros, todavía están pequeños en la vida. Y conforme van creciendo, 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 cuando van quedando maduros y ya están casi listos para irse, maduran y finalmente llegan a la sangre. Y vamos a ir platicando de eso, paso por paso. Ahora, ¿quién es, qué parte del cuerpo, qué órgano del cuerpo pide glóbulos rojos? ¿Cuál es el órgano que solicita? Oye, por favor, célula madre hematopoyética, célula madre, madre que estás ahí, por favor, dame glóbulos rojos. ¿Quién es ese órgano que solicita glóbulos rojos? Bueno, qué bueno que preguntas, amigo, nuevamente, porque te tengo la respuesta. Lo hemos visto semanas pasadas. Son los riñones, ¿ok? Entonces, ahí tengo un riñón. Y recuerden que los riñones producen eritropoyetina. Lo veíamos hace unas semanas. Producen eritropoyetina. Y estos riñones, cuando piden eritropoyetina, mandan ese mensaje a la célula madre. Ella lo recibe y dice, ah, ok, entendido. Claro, quieres glóbulos rojos. Y entonces produce glóbulos rojos. Así es como funciona, dependiendo de lo que el cuerpo le pida. ¿Cuándo se produce eritropoyetina? Bueno, cuando los riñones detectan que hay poco oxígeno por algún motivo, ellos detectan eso y dicen, ok, ok, oigan, hay poco oxígeno. Bueno, quizá necesitamos más glóbulos rojos, porque si un glóbulo rojo puede llevar 10 oxígenos, por ejemplo, 100 glóbulos rojos pueden llevar un chorro más. Entonces dicen, bueno, ¿cómo corrijo esto? Vamos a pedir más glóbulos rojos. ¿Y cómo se lo piden? Bueno, mandan mensaje y esta se convierte en glóbulos rojos. Así funciona. Entonces, dependiendo de lo que los riñones pidan. Ellos detectan poco oxígeno, listo, vamos a empezar a ver qué onda. Entonces, vamos a ver ahorita cómo se van a ir formando estos glóbulos rojos. Recuerden, se los digo nuevamente, aquí estamos con puras células inmaduras. Por ejemplo, este glóbulo rojo tiene núcleo y los glóbulos rojos maduros ya no lo tienen, como este de aquí. Entonces, este todavía no está maduro. Estos todavía están en su lugar seguro. Cuando la eritropoyetina llega, lo que hace, su función principal, es que le dice a las células madre, oye, ¿sabes qué? Vas a convertirte en un glóbulo rojo. Empieza a mentalizarte. Y la célula madre dice, ok, vamos a definirnos, vamos a ir hacia el camino de los glóbulos rojos. Una vez que la célula madre elige un camino, para ese se va a ir. No hay vuelta atrás. Ya le dijeron, oye, vas a hacer un glóbulo rojo. Ok, entendido. Se va hacia el glóbulo rojo. Entonces, la célula madre puede convertirse en todo. Pero una vez que elige un camino, una vez que ya está empezando un camino, ya, ahí se va a ir. Para esa ruta se va a ir. Entonces, el primero que inicia este camino, una vez que la célula madre ya le llega el mensaje, se convierte en lo siguiente. Se convierte en un proeritroblasto. Y un proeritroblasto no es nada más que una célula madre que ya se decidió. Llega la hormona, la eritropoyetina llega, y ¿qué es lo que hace? Convierte esta célula madre en proeritroblastos. ¿Qué cambió? ¿Qué es diferente? Que esta ya está mentalizada. Ya está mentalizada en, ok, me voy a convertir en un glóbulo rojo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? El día de mañana voy a ser un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo está en la sangre, no está aquí con la familia. Ok, ok, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? A ver, ideas, ideas, díganme ideas. ¿Qué necesito? Voy a ser un glóbulo rojo.
Ok, un glóbulo rojo transporta oxígeno, ya lo dijimos. Necesito producir mucha hemoglobina. Ok, voy a producir hemoglobina. Un glóbulo rojo necesita que su membrana sea flexible y duradera. ¿Qué necesito? Proteínas para esa membrana. Voy a empezar a producir proteínas. Ok. ¿Qué más necesito? Ok, un glóbulo rojo no tiene organelos, no tiene mitocondria. Necesito producir enzimas para la glucólisis, porque no tengo mitocondria. La única ruta que voy a poder hacer cuando sea un glóbulo rojo va a ser glucólisis. Ok. Empiezo a producir proteínas que me van a servir para cuando sea un glóbulo rojo. Empieza a mentalizarse, empieza a decir, ok, el día de mañana mis organelos se van a ir gastando de poco en poco. Si ustedes ven aquí, tengo muchos ribosomas, mucho retículo, mucho núcleo, tengo mitocondria. Aquí empieza a disminuir, aquí disminuye más y aquí ya no tengo nada. Están mentalizándose aquí. Aquí todo parece estar bien. Están mentalizando de que, ok, voy a producir esto, voy a producir esto otro. Mañana yo voy a ser parte importante. Mañana voy a estar en la sangre. Ya está pensando qué onda. Entonces, el proeritroblasto es el primero de todo este camino. Empieza a pensar, empieza a decir qué onda, y entonces empieza a producir proteínas que le van a servir. Luego avanza, y en realidad el proceso es muy largo. Hay muchas células de por medio, hay muchos nombres por ahí, pero sigue avanzando, y aquí como pueden ver, ya se está quedando sin organelos. Los ribosomas que tenía ahora son menos cada vez, tiene un poquito más de hemoglobina porque ya la está produciendo, se está quedando con un núcleo más pequeño y entonces poco a poco se va quedando con menos. Y luego llega un momento en donde lo sacan de la casa, en donde está terminando de madurar, ya es lo suficientemente maduro, pero todavía no es el eritrocito. Hay un momento donde todavía no es un adulto como tal, todavía no es un eritrocito hecho y derecho, pero ya casi, ¿ok? Ya no le falta mucho para ser un eritrocito. Entonces, ya no hay tanto espacio aquí. La célula madre le dice, las otras células que se quedaron ahí le dicen, oye, ya es momento de que salgas a la sangre. Y entonces él no está muy seguro, dice, tiene miedo, ¿sabes? O sea, va a salir a la sangre. Y dice, bueno, está bien. Ese primer glóbulo rojo que sale no está maduro. Todavía le falta un poquito para madurar. Y tiene nombre, pero les insisto, no está completamente maduro. Y es este de aquí, que como pueden ver está triste. No sé si se ve, pero está triste. Este de aquí se llama reticulocito. Y son los primeros glóbulos rojos en salir hacia la sangre. Pero no están maduros. Todavía les falta un poquito para madurar. Ya casi están listos, ya tienen mucha hemoglobina, pero ¿por qué se les llama reticulocitos? Porque siguen teniendo una red ahí de núcleo que todavía se está desintegrando. Cuando ese núcleo termine de desintegrarse, entonces ya se va a convertir ahora sí en un glóbulo rojo, ya hecho y derecho, un eritrocito completo. Entonces les digo, reticulocito, reti, de que tiene una red aquí de núcleo, que como les decía, poco a poco se va a desintegrar. Este de aquí, como les digo, les falta un poquito para madurar. ¿Cuánto tiempo le falta? Tranquilo, un día. Un día que pase en la sangre va a agarrar la onda y ya va a estar maduro. Un día le falta para madurar. Solo que les digo, los reticulocitos no están maduros. Les falta 1 o 2 días para convertirse en este, que ese sí, hecho y derecho, ya está completo. Ese glóbulo rojo ya fino. Y ese glóbulo rojo suele vivir aproximadamente 120 días. Eso es lo que vive un glóbulo rojo. En clases pasadas ya habíamos dicho que esos glóbulos rojos tienen un cementerio, que es el vaso. Entonces, cuando llegan en el día 120, pasan por el vaso y entonces mueren. Mueren en el vaso. ¿Por qué mueren? ¿Por qué morirá un glóbulo rojo? Tengan en cuenta lo que hicieron. Los glóbulos rojos, cuando estaban ahí, cuando empezaron a convertirse en proeritroblasto, les dijeron, oye, tú vas a ser un glóbulo rojo. No vas a tener núcleo, no vas a tener mitocondria, no vas a tener nada. ¿Qué vas a hacer? Produzco proteínas, ok. Pero esas proteínas se van a gastar. Esas proteínas van a empezar a degradarse de poco en poco. Van a dejar de ser tan buenas como lo eran antes. Entonces, 120 días pasan y el glóbulo rojo ya no tiene cómo corregir todo. Ya no tiene las proteínas nuevas. Ya envejecieron esas proteínas.
y no tiene núcleo para producir nuevas, no tiene nada para producir algo nuevo. Lo único que le queda es el final y se mueren en el vaso. Entonces, recuerden, esos glóbulos rojos se mueren porque esas proteínas ya no puede producir nuevas, ya no tienen núcleo. Entonces, tiene que vivir los días que le toque vivir con las proteínas que hizo al principio. Imagínense ustedes que están en casa y dicen, bueno, ok, me voy a ir a vivir solo, ya lo decidí, está bien, voy a agarrar esto, voy a agarrar esto, voy a agarrar esto. Se van a vivir solos y luego se quedan sin recursos, se gastan lo que llevaron. ¿Qué van a hacer? Pues van a regresar a casa o van a morir si no regresan porque se quedaron sin recursos. Por más recursos que uno agarre de que, ok, voy a agarrar esto de aquí, voy a llevar esto, a la larga me voy a quedar sin los recursos. Y entonces me voy a morir o regreso a casa. Pero los glóbulos rojos solamente pueden morir. Tristeza, ni modo. Un segundo de silencio. Ok, suficiente. Entonces, continuamos. Como les decía, los glóbulos rojos tienen hemoglobina. Esa proteína es la que permite que transporten oxígeno de un lugar a otro. La hemoglobina. ¿Y qué tendrá la hemoglobina? Ya dijimos que producen mucha, aquí tenemos mucha, aquí tenemos mucha, pero ¿qué tendrá la hemoglobina? Sencillo, tiene hemo y tiene globina, por eso se llama hemoglobina. Entonces vamos a ver. Las globinas son unas proteínas que tienen forma circular, que son estas cadenas de por aquí. Esas son las globinas, estas de aquí, de color rosa. Aquí tengo las diferentes. Hay diferentes tipos de globinas. Tenemos la alfa, la beta, la gamma, tenemos varias, ¿ok? En realidad cada una se parece la una a la otra, pero tienen pequeños cambios. Para formar una hemoglobina necesito 4 de estas y 4 de los grupos hemo. Entonces cuando yo los junto los 4, felices los 4, ahora sí ya se forma una hemoglobina. Para formar una de estas necesito 2 de un tipo y 2 de otro tipo. ¿Cómo funciona? Siempre todas las hemoglobinas tienen 2 alfa. Dos globinas alfa. Y luego las otras son opcionales. La más común del cuerpo es la que tiene justo lo de aquí, 2 alfa y 2 beta. Esa es la hemoglobina más habitual. Pero por ejemplo, yo puedo poner 2 de color rosa, 2 alfa, y poner 2 de color verde, 2 gamma, y formo hemoglobina fetal. Eso es lo que pasa si combino esas. O puedo poner 2 alfa y 2 epsilon y formo hemoglobina embrionaria. De eso depende la cadena que esté utilizando. La más habitual en el adulto es esta, la que tiene 2 alfa y 2 beta. Pero el adulto tiene un poquitito de hemoglobina fetal. Tiene un poquito. Así que eso es pregunta. ¿Existe? Sí existe hemoglobina fetal en el adulto. Un poquito, pero sí existe. Obviamente esa hemoglobina fetal es más común en el feto, pero en el adulto sí hay un poquito. Entonces, ahora ya hablamos de las globinas, vamos a hablar del hemo. ¿Qué es el hemo? No es un hemo, sino es un hemo. El hemo es un anillo porfirínico, ese nombre es así como muy, no sé, Porfirio Díaz, un anillo porfirínico que se combina con hierro. Y ese hierro, eso es lo importante de ese grupo hemo, porque los hierros pueden unirse al oxígeno. Y entonces, si tenemos un grupo hemo con hierro, ahora ya se puede unir al oxígeno y ahora el oxígeno se puede unir a estos grupos hemo. Y por eso podemos transportar 4 moléculas de oxígeno por cada hemoglobina. Esto, si necesitan repetirlo varias veces, háganlo, por si no quedó claro. Pero eso es lo importante. Necesitamos hierro, pero no hierro en cualquier forma. Necesitamos tener hierro en forma de Fe2+, en la forma ferrosa, ferroso, como un oso. No nos sirve este de aquí, que tiene 3. El férrico no. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo me acuerdo de cuál nos sirve y cuál no? Ferroso, es un oso. Queremos tener un oso. Los osos son bonitos, como los osos panda. Entonces, ¿qué queremos en nuestra hemoglobina? Queremos ferroso, queremos un oso. Los ferricos, como son tan ricos, son presumidos. Entonces son presumidos y no los queremos. A esos no, mejor afuera. Mejor quédate ahí. ¿Sabes qué? Mejor ahí estás bien. Entonces, estos
no deben estar en nuestra hemoglobina, en nuestro grupo hemo. Estos sí, el ferroso. Eso es importante. Entonces, ferroso, amigo, amigo oso, férrico, para afuera, mi loco. Entonces, ¿qué más podemos decir de esto? ¿De dónde obtenemos ese hierro? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo podemos obtener hierro? Buena pregunta nuevamente, amigo. Has estado muy bien. Pero bueno, nosotros obtenemos hierro de la alimentación. Cuando comemos algo, ahí suele haber hierro, sobre todo cuando comemos carne, como este chuletón que tengo aquí, que parece un útero en gestación, pero no es un útero, no es un útero. De verdad, créeme, no es un útero. Es un trozo de carne. Tú comes tu trozo de carne, pim pam, de que delicioso, riquísimo, y ahí hay hierro. Ese hierro, principalmente, la mayor cantidad de hierro del cuerpo, ¿dónde se encuentra? Eso es pregunta importante, pregunta nacional. Está en los glóbulos rojos, está en la hemoglobina, pero no todo el hierro está en la hemoglobina. La mayor cantidad de hierro está ahí. Otra gran cantidad la podemos almacenar en una proteína que está en el hígado, es otra cantidad, pero la mayoría está aquí, en nuestras hemoglobinas. La otra parte que nos queda está almacenada con una proteína justo aquí, que se llama ferritina. Esa ferritina almacena hierro en el hígado y en otros órganos. Y tenemos otra que se encarga de transportar el hierro de un lado a otro. ¿Por qué? Porque si algún sitio se queda sin reservas de hierro, imagínense que un hueso estaba ahí produciendo por ahí increíblemente, estaban produciendo aquí en mi húmero ahí unos buenos glóbulos rojos, se quedan sin hierro por algún motivo. Oye, necesito hierro. Ah, no te preocupes. En la sangre hay una proteína que transporta hierro. Esa se llama transferrina. Entonces, transferrina transporta el hierro de un lado a otro y la ferritina es una proteína que lo almacena en el hígado. Estas son otras formas adicionales en las que puede estar el hierro, pero la mayoría, como les vengo diciendo, es aquí, en nuestra hemoglobina, en nuestros glóbulos rojos. ¿Y para qué nos sirve principalmente? Para transportar oxígeno. Para eso sirve, para llevar oxígeno de un lado a otro. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ya, esto es lo que podemos encontrarnos en nuestro glóbulo rojo. Para eso sirve. Y cuando el glóbulo rojo, les decía, hace 120 días, cuando vive esa cantidad de tiempo, ya está muy viejito, ya sus proteínas ya no están tan buenas y se muere, principalmente en el vaso. Sigamos por aquí. Hay otros detalles que ustedes podrían revisar un poco más de todo esto, pero vamos a pasar a lo que sigue. Esto que les acabo de decir, esta hemoglobina, este hierro, todo lo que estamos diciendo es importante para que podamos transportar oxígeno. Si por algún motivo no tenemos tanta hemoglobina, eso es un problema. No puedo transportar tanto. Yo necesito que haya buenos puños ahí de hemoglobina en mis células. Si no tengo tanta hemoglobina, eso se le llama anemia. Y la anemia es una situación en la que tenemos menos hemoglobina de la que deberíamos. Y eso puede ser por dos tipos. Puede ser o porque tengo pocos glóbulos rojos o porque tengo poca hemoglobina por alguna razón. Entonces puede ser que mi hemoglobina no se produce bien o se produce de forma defectuosa o que mis glóbulos rojos están muriendo en algún sitio o que mis glóbulos rojos no se pueden producir. Depende mucho. Aquí ya entraríamos en el tema de anemias, que es para otra clase, pero anemia puede ser por estas dos causas. Un problema con las hemoglobinas directamente o un problema con los eritrocitos. Cualquiera de estas dos cosas va a hacer que yo tenga anemia, que la cantidad de hemoglobina que debo tener sea menos de la adecuada. Pero como les decía, eso entra en un tema de otra clase. Entonces, otra cosa de la que se debieron dar cuenta es que estos proeritroblastos, y así como van creciendo, van haciéndose un poco más pequeños hasta que ya tienen esa forma característica. ¿Qué otra cosa cambió? Que ahora este de aquí tiene poca hemoglobina y este ya tiene muchísima. Eso es para que integren todo lo que vimos. Y ya para finalizar, tenemos eso de ahí, eso último, la biometría hemática.
¿Cómo medimos esto en la vida real? ¿Cómo revisamos todo lo que les estoy diciendo? Con un paciente real nos ponemos a checar así de que, ok, vamos a revisar tu fisiología. Utilizamos laboratorios. Nosotros revisamos específicamente en ese tipo de estudio esta parte de aquí, es decir, todos los elementos formes de la sangre. Por eso se llama biometría hemática. Mide la vida de la sangre, o sea, los elementos formes o las células de la sangre. Esto de aquí entonces es, a grandes rasgos, el estudio donde puedo checar cuántos glóbulos rojos tengo, cuántas plaquetas tengo, cuántos glóbulos blancos tengo. Y aquí también me suele arrojar la hemoglobina que tengo. Y con esta parte, con los glóbulos rojos y la hemoglobina, yo puedo revisar lo que acabo de decirles, si alguien tiene anemia o no la tiene. Eso, ¿cómo lo revisamos? Les digo, con esta parte de la biometría hemática. Aquí con las plaquetas podemos revisar un poco cómo está su situación de la hemostasia, si tiene muchas plaquetas o tiene pocas o está normal. Y podemos checar también cómo está su defensa inmune, cómo está esa situación. Eso lo hacemos con los glóbulos blancos. Pero hay un estudio un poquito más específico que se puede pedir en la biometría hemática. Tú pides biometría hemática con diferencial de la serie blanca. Así se pide. Y cuando tú solicitas eso, te incluye cuánto hay de cada glóbulo blanco. Te pone linfocitos, tanto por ciento, tanta cantidad. Monocitos, tanto por ciento, tanta cantidad. Neutrófilos, tanto porcentaje, tanta cantidad. Para eso sirve la diferencial de serie blanca. ¿Y por qué queremos saber cuánto hay de cada uno? Porque imagínense que tengo anemia, por ejemplo, tengo pocos glóbulos rojos, poca hemoglobina, y me doy cuenta que tengo unas células, unos glóbulos blancos extraños aumentados en muchísima cantidad. Y me doy cuenta de que todos esos son linfoblastos. Son linfocitos que no se maduraron bien y ahí. Entonces pido ese diferencial y me doy cuenta de que estamos hablando de una leucemia. Para eso sirve el diferencial, para ver en qué situaciones están aumentado alguno de estos en específico. Y es, como les decía, un poquito más específico para ver cuál se encuentra aumentado. Imagínense que les digo, ok, esta persona tiene los glóbulos blancos aumentados. Sí, pero ¿cuál de todos? Entonces, eso lo checamos con el diferencial. Nada más para que tengan en cuenta, los neutrófilos son los más comunes en la sangre, 65 al 70%. Los eosinófilos son del 2 al 4%. Los monocitos son del 3 al 8%. Y los linfocitos son del 20 al 25% más o menos. Esto puede cambiar en niños porque en niños es más común que tengan linfocitos. Y ya, es un dato. Pero solamente para que sepan cómo es lo normal, qué es lo que debería de haber. Estos neutrófilos son los primeros en llegar a una respuesta. Cuando ocurre alguna interacción con algún agente extraño, son los primeros en llegar. Estos monocitos son los que lo ayudan, se convierten en macrófagos y ayudan a ese problema. Los eosinófilos ayudan más que nada cuando hay alergias o cuando hay parásitos más bien. Cuando hay parásitos juegan y también tienen un papel ahí con el tema de las alergias. Y estos linfocitos son para la respuesta inmune adaptativa, para la específica. Nada más para que lo recuerden por si no lo han visto recientemente. Y por último, hay un último estudio que podemos añadir, que es el índice de reticulocitos. Recuerden, los reticulocitos son normales en nuestra sangre. Son los primeros que salen a la circulación, a la sangre como tal, pero todavía no están maduros. Lo normal es que no tengamos un exceso de reticulocitos, que tengamos unos cuantos. ¿Para qué pedimos ese índice? Bueno, cuando alguien tiene anemia, podemos pedir ese índice. Y si los reticulocitos están aumentados, están así, hay un chorro, por ejemplo, tuve una hemorragia y luego me checan y tengo muchos reticulocitos, eso quiere decir que mi anemia se puede regenerar, que se están volviendo a formar nuevos glóbulos rojos, que por algún motivo se están creando, se pueden crear. Por eso tengo muchos, por eso tengo aumentados. Cuando la anemia, luego hacemos los reticulocitos y no tengo, entonces eso quiere decir que tengo un problema para fabricar eritrocitos, que no estoy logrando fabricarlos. Por eso no tengo glóbulos rojos, por eso no hay reticulocitos. Entonces, pedir el índice de reticulocitos
me permite diferenciar si la anemia se puede regenerar, si mi cuerpo tiene capacidad para formar nuevos glóbulos rojos y si no puede fabricarlo. Por ejemplo, les decía, si tiene anemia, si tiene reticulocitos, ok, se están regenerando, ahí están apareciendo nuevos. Si tiene anemia y no hay reticulocitos, ok, hay algún problema en la médula ósea o a lo mejor no hay eritropoyetina, no hay una señal para que se formen y últimamente no se están formando los eritrocitos. Hay que ver qué pasa. Entonces, para eso sirve ese índice reticulocitario, ¿no? Eso eran los contenidos que ustedes tenían que saber el día de hoy. Yo pienso que eso es lo importante a entender de Mato, que entendamos cómo se fueron formando estas, por qué el eritrocito es como es, por qué se muere a los 120 días, para qué sirve, qué es lo que tiene principalmente, cómo se forma la hemoglobina, cuáles son sus partes, para qué sirve cada parte, de dónde se obtiene el hierro. Todo eso es importante porque en las patologías va a jugar un papel. Y bueno, intenté ser lo más conciso posible, pero ya me llevé 36 minutazos. Espero que les guste. Si tienen dudas, ya saben, pueden mandar mensaje, spamearme lo que me quieran spamear. Tienen ahí los grupos de WhatsApp. Y sin más, cuídense mucho. Buen fin de semana o buen lunes, cuando sea que lo estén viendo. Y ya, bye, bye. Cuídense. Adiós.